Vamos a compartir un poquito la palabra de nuevo. Eh, Vamos a ir al libro de Juan para comenzar. Capítulo 6. Hoy vamos a ver un par de cositas útiles para la iglesia. La iglesia es nuestro resguardo siempre, así que tenemos que cuidarla y guardarla, ¿no? Así que tenemos que estar atentos a la palabra. Se me perdió algo acá. Juan capítulo 6. Versículo 25 vamos a empezar. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta, esta confrontación que hace nuestro Señor acá a esta gente me llamó a preguntarme ¿por qué buscamos al Señor? Por las señales que indican que produce para nuestra vida eh, un ejemplo o un camino para seguirle, o para satisfacer solamente nuestras necesidades, que es lo que le confronta acá. Fíjense lo que dice en el versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Tremenda respuesta, porque muchas veces es como si fuera que la gente le quiere a Dios como para cumplir con sus deseos, a nuestro Señor para solucionar sus problemas, pero el sentido, y vamos a ir viendo esto, es que a medida que nosotros seguimos la voluntad de Él, comemos la comida que a vida eterna permanece, recién ahí se comienzan a solucionar las cosas. Esta es la pregunta que siempre debemos hacernos. ¿Por qué buscamos al Señor? Esto es lo que debemos buscar. Y esto encima va a satisfacer también nuestras necesidades mundanas. Porque tenemos necesidades. Obviamente que todo el mundo tiene necesidades y uno busca a Dios porque verdaderamente la vida a veces es difícil y uno busca solucionar su problema. Pero acá es donde nosotros vamos a afinar nuestros corazones y la puntería, como dice Carlos, para poder recibir respuestas eh, plenas de parte de nuestro Señor y de parte de nuestro Padre por medio de nuestro Señor. Por eso ese gran versículo en Mateo 6:33, que viene hablando todo el contexto de todo lo que busca la gente, ¿no? Y al final le dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto va a ir siendo añadido, porque Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Pero ahora cuando nuestro corazón busca esto, en vez de a nuestro Señor o a nuestro Padre por medio de nuestro Señor, es cuando cometemos el error, y esta pregunta que realizó el Señor confronta y debe confrontar nuestros corazones para direccionarnos nuevamente a su voluntad. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense la pregunta que le hacen, porque acá ya entramos en la práctica. Jesucristo está hablando en una idiosincrasia que ellos entienden, que ellos deben hacer algo, ¿no es cierto?
para poner en práctica las obras de Dios. Cuando le dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre, como dice, os dará, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Entonces ese tipo de conversación que tenía le llevó a ellos a decirle, bueno, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Por eso el título de esta enseñanza es la obra de Dios en Cristo en nosotros. ¿Cuál es la obra? Que creáis en el que Él ha enviado, en lo que Él nos dará, esa comida que a vida eterna permanece. Si bien acá nuestro Señor está hablando tal vez de la salvación, está hablando también, como vamos a ver, de nuestras recompensas en esta vida y en la venidera. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Fíjense que Jesucristo venía de sanar a un hombre que estaba enfermo totalmente, que todos ellos vieron, después de alimentar a los 5.000 y no sé cuántas cosas más, y ellos le preguntan, ¿qué obras haces? Por eso Jesucristo, sabiendo, le dice, de cierto que ustedes me buscan no por las señales que vieron, sino porque comieron. A ellos lo que interesaba era su necesidad, no las señales esa maravillosa por la cual la gente estaba siendo liberada y reposada, el poder de Dios manifestado. No, ahí estaba su necesidad. Entonces esa no era su intención. Por eso esta pregunta que le hace, la paciencia de nuestro Señor, ¿no? Después de hacer todo eso, le sigue hablando y le sigue contestando, ¿no? Porque imagínate vos que con 5 pececillos y unos pocos panes alimentó a 5.000 personas y sobró con más de 7 canastas, y a una persona que estaba enferma desde hace mucho tiempo la sanó, que eso es lo que cuenta anteriormente, ¿no? Y esto le pregunta, ¿qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Pan del cielo dio a comer. Les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque ellos estaban hablando de Moisés según este contexto. Entonces Jesucristo le vuelve a ubicar. Mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Esto es algo tremendo, ¿no? Porque ahí se dan cuenta de que están hablando con una persona que realmente le está compartiendo la palabra de Dios, que le está direccionando a la voluntad de Dios. Jesús le dijo, yo soy el pan del cielo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas hoy os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y este es el problema de la mayoría de los cristianos, ¿no? De la así llamada cristiandad hoy por hoy. Ven, esta palabra ven, es la palabra jorao,
que si bien significa mirar, observar, también significa darse cuenta, entender. Ellos estaban entendiendo que en nuestro Señor se manifestaba el poder de Dios. Ellos se daban cuenta de eso, pero no creían. Así también hoy por hoy, la así llamada cristiandad se da cuenta de que en nuestro Señor yace el poder de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, yace el poder de Dios. Él administra el poder de Dios, derrama el don de Espíritu Santo. Él es la cabeza de la iglesia, tiene la capacidad y autoridad dada por Dios para administrar, para cuidar, para sustentar, afirmar a la iglesia y traer el crecimiento de parte de Dios a la vida de los que funcionan bajo su mando, ¿no es cierto? Los que se someten y aún así no creen, se dan cuenta pero no creen. Esta es la gran verdad que hoy por hoy existe. Vamos a ir desarrollando este tema porque es algo tremendo. Fíjense, versículo 32. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no, perdón, ya leímos ese. No creéis, ¿no? La creencia, fíjense, se mide por la acción. Se mide por la acción. Y la acción de ellos indicaba deseos mundanos. Ellos querían satisfacer su necesidad. Ellos querían sentirse bien, tener y nada más. No querían direccionarse a Dios, lo cual veían en nuestro Señor la dirección a llevar. Por eso el cristiano, se dice cristiano porque sigue a Cristo. Sigue a Cristo, es el ejemplo vivo, es el camino para llegar a Dios. Dicen, sirvamos al Señor muchas veces y arman un montón de estructuras, tal vez, sin necesidad de hacerlo. ¿Le dijo esto nuestro Señor? Le dijo únicamente que debían creer en Él, que fue enviado por Dios. Esa es la acción correcta que todo cristiano debería hacer. Este deseo de hacer algo para llevarse la gloria es la vanagloria de la vida. Miren, vamos a pasar ahí a 1 Corintios 3. Esto es algo que tenemos que cuidar hoy por hoy, ya que después de tantos años, bueno, no digo que sea el caso de todos, ¿no? Pero muchos de nosotros volvimos a la dirección única y exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 3, versículo 6, vamos a empezar. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento siempre da Dios, por medio de nuestro Señor hoy. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Fíjense, que ni el que riega ni el que planta es salvo de ese, sino Dios que da el crecimiento. Esta gloria, este deseo de gloria que tiene la así llamada cristiandad de formar estructuras, de ir para servir al Señor, es algo vano, como vamos a ver, porque nada de eso es vital, sino Dios que da el crecimiento y la obra, y eso es lo que tenemos que entender, es la obra de Dios en Cristo en nosotros, no es la obra nuestra, es la obra de Dios en Cristo en nosotros.
El ser humano ha cometido, el así llamado cristiano, ha cometido el error de querer hacer él la obra. Sin embargo, la obra ya fue hecha de antes de la fundación del mundo por nuestro amado Padre en nuestro Señor para los que íbamos a creer. Dice, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa por su labor. Hay una recompensa en la labor de aquellos de nosotros que servimos única y exclusivamente a Cristo. Hay una recompensa. Y de parte de nuestro Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dice, nosotros los que estamos ministrando la palabra, está hablando Pablo acá, porque muchas veces, como enseñaba Carlos el otro día, nosotros es exclusivo. No es que le incluya a todos, sino que eran ellos los que estaban mostrando el ejemplo de cómo servir a Cristo, colaborando así con Dios. Porque vos no podéis colaborar con Dios fuera de Cristo hoy. Es imposible. Dios no hizo así su obra. La obra de Dios es que creamos en aquel en que Él envió. Esa es la obra de Dios. Nunca la obra de Dios es fuera de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y en eso nosotros colaboramos sirviendo a Cristo. Somos colaboradores de Dios, aquellos que ministran la palabra, ¿no? Por eso es importante poco a poco ir comprometiéndose. Y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, todo de Dios. Fíjense que esto va a empezar con Dios y va a terminar con Dios. Es algo tremendo, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, ha sido dada, decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ahí está la cuestión. Cada uno de nosotros debemos de mirar cómo sobreedificamos. Porque Dios, miren, vamos a ir a Efesios capítulo 2. Vamos a volver acá para que vean un versículo. Efesios capítulo 10. Versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras ya las preparó Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, en nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a Corintios 3. Por eso no es necesario, y vamos a ir desarrollando esto, todo este tipo de estructura, este tipo de obras que se alejan más de Dios y su voluntad y obviamente de nuestro Señor. Cada uno de nosotros debemos mirar cómo sobreedificamos, porque todos funcionamos. En este cuerpo de Cristo todos tenemos una función en donde tenemos que colaborar con Dios sirviendo a Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí es donde sobreedificamos. El problema de todas estas obras que ocurren en la así llamada cristiandad, en los cuales muchos de nosotros estuvimos metidos, y que gracias a Dios nuestro Señor nos sacó, y gracias a Dios estuvimos ahí para entender ciertas cosas de parte de Dios en nuestro Señor, para salir de ahí, es que poco a poco el fundamento deja de ser Cristo, donde sobreedifican deja de ser nuestro Señor Jesucristo, comienzan a edificar en otra cosa. ¿Entienden? Comienzan a sobreedificar en otra cosa.
Y es por la vanagloria, es por la vanagloria. Vamos a ir leyendo esto. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, o el trabajo de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cada cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Tremendo versículo. Vamos a leer esto un poquito. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué tremendo. Muchos de nosotros teníamos tal vez, entendimiento limitado sobre este punto. ¿Qué fuego probará o definirá la obra de cada uno? Muchos pensamos que se refieren al esfuerzo continuo que hacemos en esta obra, sea la de Dios o la nuestra. Porque tenemos que hacer un esfuerzo para mantener esto, estar orando, creyendo. Pero la clave para entender esto está en la palabra recompensa y pérdida. Recompensa y pérdida. Y si nosotros tomamos esas dos palabras y leemos el siguiente versículo, va a ver cómo el contexto va a encajar totalmente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Todo este tipo de obras, estructuras alrededor de la verdadera obra de Dios, el cristianismo, el día de mañana Dios la va a erradicar, el fuego la va a probar. Si bien Él va a ser salvo, pero va a sufrir pérdida. Y aquello de nosotros que tal vez hicimos un poquito en nuestro Señor y con nuestro Señor, recibiremos recompensa. Y no solo allá, sino también acá, porque nuestro Señor recompensa acá también. Pero acá y allá, la obra genuina es la obra que edificó Dios en nuestro Señor, en nosotros. Esta es la obra de Dios que debemos cuidar con toda nuestra fuerza. Como quien dice, como cuerpo de Cristo quien dice. Fíjense. Nadie se engañe a sí mismo, dice. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Vanos. Es vanidad simplemente, cualquier otro tipo de gloria, y el Señor sabe, y mucho más Dios. Él prende a los sabios en su astucia, y ese día que retorne lo va a prender. Los prende ahora, imagínate en el retorno de nuestro Señor. Esto se va a terminar y nosotros debemos mantenernos firmes en la obra de Dios y no otra vez volver a engañarnos a nosotros mismos para volver a una pseudo obra, como quien dice, ¿no?
Fíjense, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Fíjense, esa es la obra de Dios. Nos dio una posición en Cristo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. ¿Y vosotros de quién? De Cristo. ¿Y Cristo de quién? De Dios. Esta es la obra de Dios en Cristo en nosotros. La que debemos valorar, la que debemos cuidar, la cual estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice la palabra. Dice, porque esta sobreedificación y obra fuera de Cristo destruye y divide al cuerpo, a su obra, en este día y tiempo en la práctica, a su templo, donde mora el Espíritu de Dios en nosotros. Los pensamientos vanos son los de los que habla 1 Juan 2, ¿no? Porque así como nuestro Señor estaba enseñando la palabra a esta gente, y en esa idiosincrasia de ellos entendieron que se trataba de hacer algo, de practicar algo, cuando Él les dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, y no por la comida que perece, ellos entendieron que había una obra o que hacer algo, una práctica. Así también en este día y tiempo hemos sido bombardeados por la cultura de este mundo de tratar de hacer algo nosotros, tratar de formar algo, de estructurar algo, siendo que Dios ya lo estructuró para que nosotros funcionemos ahí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, ya más servido no podemos tener, porque en esa obra que preparó nuestro Padre por medio de nuestro Señor para nosotros, ahí sí que no le podemos errar nunca, porque eso es el plan de Dios. Pero en lo que nosotros realizamos ya desde el vamos que le estamos errando, porque tenemos nuestro corazón direccionado a la vanagloria, a nuestros deseos mundanos como tenía esta gente, a satisfacer nuestro ego o nuestras necesidades antes que satisfacer a Dios. Satisfacer a Dios conlleva a satisfacer lo nuestro, porque Dios no nos deja en banda a nosotros. Pero fíjense el capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esta idiosincrasia, esta estructura, esta cultura con la cual fuimos formados. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, recibirá recompensa. Vamos a recibir recompensa porque la palabra de Dios es así, y Dios es así de perfecto. Es el ser más digno de confianza, en donde podemos verdaderamente volcar nuestras vidas, y no en estas cosas que nosotros queremos hacer tal vez, o en la que fuimos llevados muchos de nosotros, que bueno, que nos sirvieron de mucho para ir creciendo hoy en la obra de nuestro Señor, que es la obra de Dios. Juan 3, volvemos a Juan 3. Habíamos quedado en el 36. Pero fíjense qué tremendo cómo nuestro Señor se va anticipando, o
como quien dice, a lo que iba a ser revelado por él, al apóstol Pablo. Dice el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mi deseo, sino la voluntad del que me envió, el deseo del que me envió, que también tiene que ver con su voluntad, porque la voluntad, el propósito de Dios, porque hay cosas que Dios desea, pero lo que Dios más desea es cumplir su propósito, su voluntad, como nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que vea al Hijo, todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ocurre lo mismo. Sí, no, Jesucristo a la cabeza, sí, Jesucristo del Señor, ¿no? Pero vamos a ponerle piso jurídico. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y así vamos, se van. Y así se van, como quien dice. Y muchos fuimos llevados. Dice, y murmuraban por estas cosas. No, no, pero eso es una utopía. Dice, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Es la misma, es lo mismo que ocurre hoy. Sí, somos el cuerpo de Cristo en la estructura de fulano de tal, no es solo Cristo. Tenemos que... Es la misma cultura con diferentes palabras. Siempre están como menoscabando la obra de Dios, porque es la obra de Dios. Siempre están menoscabando la obra de Dios. Ese es el engaño que trae el adversario, el Dios de este mundo, en el cual muchos de nosotros hemos sido enlazados en mucho tiempo. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y fíjense que Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque el Padre nos trajo a Él. ¿Entienden? El Padre nos trajo a Él. Esto es algo, un privilegio que nosotros debemos valorar. Y salir a confrontar como nuestro Señor confrontó a esta gente. Porque esto, con esas estructuras que tenían religiosas, se alejaban más de Dios y alejaban más a la gente de Dios que acercarla. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Fíjense. Porque la obra de Dios siempre fue en nuestro Señor Jesucristo. Nunca se trató fuera de Él. Del Cristo del que iba a venir, del que vino y del que hoy es cabeza y Señor de la iglesia. Siempre se desarrolló la obra de Dios, ahí yace la libertad. Filipenses, por favor. Perdón, me equivoqué. Colosenses.
capítulo 1. Fíjense, versículo 15 vamos a leer para entender. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esa es la obra de Dios. Para que en todo tenga preeminencia, para que verdaderamente predomine. Si predominó en la voluntad de Dios, ¿cómo no debería predominar en la nuestra? Porque si vamos a querer ir en la dirección de tener comunión con Dios, que hablan de la comunión con Dios, de tener comunión con Dios, acá está la dirección. Que así como la voluntad de Dios predominó en nuestro Señor, así nuestra voluntad debería predominar en nuestro Señor y no otra cosa. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Fíjense, qué tremendo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Este siempre fue de poder reconciliar. La única manera de reconciliar es en Cristo. Lo demás divide, lo demás no te reconcilia, te divide del cuerpo. Cuando nuestro Señor realmente toma preeminencia en nuestras vidas, y no solamente porque lo decimos, sino porque tratamos de imitar sus pasos, su amor por Dios, su obediencia a Dios, entonces ocurre esta reconciliación. Entonces hay reconciliación con nuestro Padre. Ya fuimos reconciliados espiritualmente, pero mucho más provechoso es ser reconciliado en nuestro andar diario, en nuestra práctica, porque eso trae recompensa o pérdida. ¿Entienden? Y nosotros queremos recompensa, porque pérdida en el mundo ya tenemos más que suficiente, ¿no? Del lado del adversario ya tenemos cantidad de pérdidas. Así porque, ¿por qué no trabajamos más bien por la recompensa, imitando su amor por Dios? Él continuamente nos está enseñando cómo debemos hacerlo. Es algo maravilloso. Dice, y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, acá se refiere a nosotros, creo yo, ¿verdad? Haciendo malas obras, ahora os va reconciliado. Tremendo esto. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es algo tremendo lo que hizo Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tremendo, porque es la única prédica genuina que debería ser preeminencia en nuestras vidas. Como cuerpo debemos
hacer que predomine Cristo, porque esta es la voluntad de Dios, esta es la obra de Dios, cuidar de que Cristo predomine y no nuestra vanagloria, porque la vanagloria, cuando predomina, trae pérdida, hermano. Y muchos de nosotros sufrimos muchas pérdidas ya en esta vida. Y sin duda, tal vez vamos a sufrir una que otra más, ¿no? Pero la recompensa únicamente viene en la obra que Dios instituyó antes de la fundación del mundo. Salmo 127. Este es un versículo que mucho tiempo lo cité, pero hace un par de años nomás lo entendí. 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa es, nosotros somos la casa de Dios, el templo de Dios. Por eso Esteban dice, ¿qué templo me edificaré? Y le dieron sobre entrega cuando confrontó. Porque Dios edificó su casa en Cristo, en nosotros. Dios lo bendiga. Oro. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu magnífica voluntad, por el honor y privilegio de habernos llamado, de poder llegar a ser dignos por tu gracia y tu amor en nuestro Señor, y con nuestro Señor de poder ser colaboradores también en tu obra y saber sobre edificar a medida que vemos las obras que de antemano preparaste para nosotros, para que andemos en ellas, trabajemos en ellas, y así proclamar el Evangelio de tu amado y nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido la obra maravillosa para nuestras vidas y por quien estamos firmes y tratamos día a día de agradarte por medio de él. Y a vos también, Señor, gracias por tus palabras y tus magníficas enseñanzas que dejaste de parte de nuestro Padre, de poder seguirte y poder ser imitadores de vos y estar así en vos reconciliado con nuestro Padre. En tu nombre, Jesucristo. Amén.